Aleluya. Así es que debemos gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Sonría. Salude 2, 3 personas. Dígale, uy, este es el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Amén. Amén. Ahora sí. ¿Dónde están los niños? Los niños. Hola, Gaby. Hola. Los niños los están esperando allá sus maestras. Allá está. Las maestras, ¿dónde están las maestras? Están danzando, se me desaparecieron. Ah, bueno, allá están. ¿Verdad? Van a bajar con las maestras a su clase. Y los preadolescentes, jóvenes de 12 a 17, los esperan abajo también. Bueno, qué gozo poder estar hoy con todos ustedes, porque el Señor nos juntó. No estamos acá por casualidad. Usted no quería venir, pero el Señor lo hizo venir. Allá algo lo empezó a mover. Diga, vaya para la iglesia, vaya para la iglesia. Era el Señor, porque nosotros estábamos orando y estamos mandando un poco de avispas para que los picaran, que vinieran. Porque venir a la congregación los domingos es el día donde el Señor nos habla y nos da ese tanque de gasolina para esta semana. Necesitamos cada semana estar reunidos, congregándonos, recibiendo del Señor algo muy especial. Y hoy tenemos una palabra del Señor muy especial. Recién llegado de lejanas tierras, invité a una predicadora que nos trae un mensaje especial. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de mi esposa, que hoy va a compartirla. ¿Cuántos están felices hoy? El que esté feliz, diga gloria a Dios. Y el que está triste, dígale al que está al lado, sonría. Dígale, Cristo te ama. Dile, hoy viniste a alimentarte. ¿Cuántos lo creen que nos vinimos a alimentar? ¿Cierto que nos hemos venido a alimentar? Bueno, qué bendición por los que están acá. Mi esposo me hace todo el bullying del paseo. Yo vengo de la lejana tierra celestial, que es la más importante, porque salimos a cualquier lugar, pero seguimos siendo los mismos, ¿cierto? No nos añaden absolutamente nada a nuestra vida, solamente el agradecimiento de que Dios nos permita estar en otro lugar, porque es Él el que lo hace, no lo hacemos nosotros. Entonces, hoy vamos, sin más preámbulos, a llevar la palabra. ¿Cuántos quieren recibir palabra? Algo que el Señor me regalaba, la palabra de hoy se llama oxígeno para la vida. ¿Cuánto necesitamos oxígeno? ¿A cuántos de ustedes alguna vez les ha faltado oxígeno? ¿A Carlos? ¿Cuándo? En varias ocasiones por temas de asma. Tremendo, ¿sí o no? ¿A quién más le ha faltado oxígeno? A Gaby cuando estuvo hospitalizada en la UCI, ¿Y qué sentías tú como padre? que me moría con ella. Tremendo. Pero faltó también oxígeno a todos los que estuvieron en la UCI, enfermos de COVID, ¿cierto? Pero hoy no vamos a hablar de COVID, ni vamos a hablar de ese oxígeno, sino de otro oxígeno que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Y les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es la decisión más difícil que usted haya tomado en su vida? La decisión más difícil, a ver. A ver, Dalila. La decisión más difícil fue renunciar antes de lo que estaba allá. Cuando llegué acá, el Señor me empezó a decir, tienes que dejar, y ha sido lo más difícil, dejar las cosas para ti. Eso fue lo que Él me dijo, deja todo por mí, y fue difícil. Difícil, pero lo hizo, ¿cierto? A ver, situaciones difíciles que hayas tenido que tomar. Mi familia lejos, yo creo que ha sido lo más difícil. Situaciones difíciles, me encanta mirarlos a los ojos. Irme de mi país. Dejar mi carrera.
Dejar la carrera. Sí, todos tienen, porque yo también tengo hartas decisiones que tomé en mi vida, ¿no? Para mí mi decisión más difícil, ¿saben cuál fue? Casarme. Y ahorita algunos dicen, pero con ese pastor tan lindo. Estaba lindo, pero como que no estaba segura. ¿Para qué les digo que estaba segura? Es mentira. Dejar mi mamá que me consentía, que me hacía, deshacía, que estaba pendiente de mí, que me recibía. Un grupo de hermanos que jugábamos a yermis y hacíamos de todo y la vida era linda, ¿cierto? Y tener que enfrentar ¿qué? Responsabilidades. Para mí, hoy pensaba, yo decía, Señor, ¿cuál es el momento más difícil de mi vida? Dejar mi casa. Pero aún así mi mami en el momento crucial de donde yo le iba a decir sí a mi esposo, ella volteó y me dijo, no se case. Yo respondo por lo que usted lleva adentro. Claro, son decisiones y no me avergüenzo porque el Señor todo lo tiene con un plan espectacular, ¿cierto? Entonces, para tomar una decisión en la vida, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Quién dijo por ahí? Decisión. Pero para tomar una decisión en la vida, ¿qué se necesita? Valor, guía, valentía, ¿qué más? Pero ¿saben qué se necesita? Pero se necesita algo importante, sabiduría. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Señor sabiduría? Yo sé que muchos de ustedes han leído la historia de la Biblia del rey Salomón, ¿cierto? Pero hoy no la vamos a leer tanto. Definitivamente, sabiduría que venga ¿de quién? De parte de Dios, porque algunos tienen la sabiduría humana, que es lo que acaba de decir Jimmy, tremendo, dejé mi carrera, ¿cierto? Y no logró su sabiduría total ¿en qué? En tener un título colgado, porque pueda que ese título le hubiera servido como pueda que no, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que definitivamente tener ¿qué? Sabiduría. Entonces vamos a mirar qué es la sabiduría de Dios. Dice para que abran sus Biblias, yo quiero que si ustedes abren sus Biblias en los celulares, no salten a lo que les muestra el celular, que es lo que ustedes más ven. Yo sé que, como dijo mi esposo, ningún hombre que está acá mira la carnulfa. Entonces, si le salta, de una vez elimínelo. ¿Listo? Pero abran sus Biblias, qué rico es traer la Biblia a la iglesia. Miren lo que dice. ¿Qué les dije que iba a leer? No dije, ay, tan lindos, están pilos. Eso está muy bien, pero yo también me equivoco. Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Me encanta la palabra de proverbios, porque ustedes sí saben que a través de proverbios recibimos mucha sabiduría. Miren lo que dice. Pues el Señor concede, ¿qué concede? Sabiduría, y de su boca, ¿de la boca de quién? Proviene el saber, ¿y qué más? El entendimiento. ¿De quién proviene? Del Señor. Entonces la sabiduría es la capacidad divina de comprender y actuar conforme a la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? En la palabra, en estos 66 libros que el Señor nos regaló, ¿cierto? Ahí es donde comprendemos y comprendemos el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando tenemos esa sabiduría, nosotros reflejamos el carácter justo y perfecto de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que son justos? Ninguno, gracias a Dios. Por ahí uno hizo así. Tengo que ayudar. Nos cuesta ser justos, ¿cierto? Pero acá estamos hablando es del Señor. O sea, la sabiduría divina es el carácter justo y perfecto que viene ¿de quién? De Dios. Y se distingue de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es perfecta. ¿Cuánto lo creen? Perfecta, es omnisciente y no tiene ningún error. Porque yo sé que acá hay médicos. ¿Dónde está la médica que tenemos por acá? Médica. Los médicos se equivocan, ¿sí o no? Y estudiaron, pero se le mueren los pacientes, ¿cierto? ¿Los médicos también se mueren o no? Claro que sí. Y muchas personas dicen, no, es que yo tengo una sabiduría porque me leí 60 libros. Ahorita, claro, vengo de un lugar donde el Señor como que me mostraba
La gente allá casi no chatea. Usted va a un parque, la gente hace ejercicio, pero está leyendo un libro. Allá lo que hay es feria del libro todo el tiempo. Yo decía, Señor, si el libro que ellos leyeran fueran el de la sabiduría divina, toda esta gente sería muy ilustre y los países no se acabarían, porque estaría ¿cuál sabiduría? La sabiduría divina que viene del cielo. Y todos ustedes les tocan cualquier tema y toda la gente sabe, desde el niño más pequeño, como predicaba el pastor hace 8 días. Los niños están en muchos lugares preparándose. ¿Por qué? Porque nosotros en vez de colocarle a nuestro niño la Biblia, le colocamos ¿qué? El celular. Ay, mi amor, no me moleste. Toma el celular. Y el niño le salió la página equivocada. Pero acá el Señor nos está enseñando y nos enseña a través de Santiago 3:17. Quiero que lo abran también. Quiero que tengan muy en cuenta estos versículos para la vida diaria de ustedes. Dice así, pero la sabiduría, ¿que es de dónde? De lo alto, diga, de lo alto. ¿De quién? De Dios. Es primeramente, ¿cómo? ¿Cómo es? Pura. La sabiduría de Dios, ¿cómo es? La de los hombres. No es así, pero dice que la sabiduría de Dios es pura. ¿Qué más es? ¿Qué más dice? Pacífica. Qué lindo Dios. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos ¿qué? Frutos. Esa es la sabiduría que viene ¿de quién? De Dios. Entonces hay unas características de la sabiduría de Dios. Y es pura y perfecta. ¿Cómo es? Pura y perfecta. Porque viene de Dios, porque es transparente, porque es limpia, porque la palabra de Dios dice que es limpia, que santifica el alma y el corazón. ¿Cierto? Esto es lo que dice. Entonces, una de las características de esa sabiduría es pura y perfecta. La otra característica es omnisciente y eterna. ¿Qué quiere decir omnisciente y eterna? Que Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Yo no las conozco, pero Dios sí las conoce. Por esto, algún día el pastor predicaba que de pronto todo ha pasado, ¿no? Y compartía yo con una de las discípulas, le decía, es que hay cosas que allá, en el otro lado, en Europa, qué sé yo, en otras naciones, todo está avanzado. Y hay cosas que nosotros no hemos visto, pero que allá ya las están haciendo. Y hay cosas que veremos en ciencia, en tecnología, en muchísimas cosas. Y entonces ella me dio una respuesta muy sabia que ni siquiera yo la tenía. Digo, pastora, es que lo que ya había pasado y lo que está pasando y lo que pasará ya estaba hecho, porque es para que los hombres no se sorprendan de que tienen la propia sabiduría, sino la sabiduría divina que viene de lo alto. Eso es una mujer que lee que la palabra, ¿cierto? Para que pueda entender, porque yo decía, Señor, esto me rompe como el coco. Sí, esto me da duro, porque es que hay cosas que ya están apareciendo que cuando yo era niña, o sea, ayer, alcancé a ver los celulares que los daban era donde, en las películas, ¿cierto? Y vimos lo de la realidad virtual, pero la realidad virtual ya se está viviendo en esas naciones. ¿Por qué? Porque es la sabiduría que viene ¿de quién? De Dios, que se la da a los hombres, pero de esta no vamos a hablar hoy, sino que dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y ahorita vamos a mirar todo eso. Entonces, aparte de eso, dice omnisciente. Él es el que permite, el Señor permite que guiar nuestras vidas a una mejor dirección si tenemos la sabiduría, ¿cuál? De Dios. Hay muchos que dicen, pastora, es que yo no sé cómo criar a mis hijos. Pues yo tampoco. ¿Serio? Yo tampoco. Si no fue porque conocí de la sabiduría divina, algo aprendí para poderlas direccionar. Porque nadie aprende ni nadie nace aprendido. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguno de ustedes nació aprendido diciendo, no, es que esto hago con mi hijo apenas nazca? Yo tuve que decirle a mi mami, ¿cómo le hago? ¿Cómo esto? No, yo no sabía absolutamente nada, pero acá lo está hablando claro. Entonces, mira lo que dice la palabra en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son los juicios e inescrutables los caminos de Dios. ¿Cuán qué? ¿Qué querrá decir inescrutable? Pues que por más que queramos entender, nunca lo vamos a lograr, porque solo ese misterio es algo misterioso que le corresponde a Dios. ¿Es qué?
algo misterioso. Hay cosas que yo no entiendo de la palabra. ¿Ustedes la entienden toda? Hay cosas que no entiendo y alguien me dijo en estos días, pastora, no entiendo por qué se me murió mi abuelo. Le dije, pues yo tampoco. Porque eso le pertenece ¿a quién? A Dios. Son las cosas inescrutables, insondables, que no le podemos investigar, averiguar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? Solamente, Señor, si pasó es porque tú lo permitías y listo, pare de contar. Entonces, esta es la sabiduría de Dios, que es eterna, inescrutable, que es justa, que es verdadera. Nadie tiene la justicia que tiene Dios, solamente ¿quién? Dios, a través de su sabiduría divina. ¿La sabiduría que viene de quién? De Dios. Estas son características de la sabiduría de Dios. Pero otra es que esa característica de la sabiduría de Dios es fuente de consejo para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren consejos? Consejo y guía. Entonces mire lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Dice, confiad en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará ¿qué? Tus sendas, dicen algunos. En otros, tus veredas. Entonces, esta fuente que proviene de Dios dice, apóyate en ¿quién? Apóyate en ¿quién? En Dios. No te fíes de lo que tú estás pensando. Es que a mí me parece que hoy mi marido vino con los ojos torcidos y ese debe estar con la carnulfa. No. Porque es lo que tú estás viendo, pero no lo que Dios te ha entregado, porque Dios nos guía, porque Dios nos direcciona para estar seguros en Él, confiados en Él, porque yo lo miro solamente a Él. Cuando yo tengo esa confianza en Él, dice, confía en el Señor. ¿Cuándo? Dice, ¿de todo qué? De todo tu corazón. ¿Sí o no? ¿De todo qué? Porque el corazón nos juega unas malas pasadas. Hoy el corazón nos dice una cosa y otra, pero cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú confías y lo que Él te dice, Él te lo cumple en el nombre de Jesús. Los hombres no nos cumplen, pero Dios sí. Hombres en general, no, porque ahorita las mujeres le dicen, sí, ve, usted no me va a cumplir nada. No, llámese hombre o mujer, no nos cumplirán, pero Dios sí. Por eso dice, reconócelo. En todo, ¿en qué lo tengo que reconocer? En mi levantar, en mi acostar, en mi caminar, en cómo levantar a mi hijo, en cómo comer, en cómo tratar, en con quién tratar. En todo, en mi trabajo tengo que reconocerlo a Él. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, dice la palabra. ¿En todos qué? Tus caminos. ¿Y Él qué va a hacer? Enderezará. Porque a veces estamos torcidos, ¿cierto? Nosotros como cristianos también nos torcemos. Porque a veces pensamos que tenemos la última revelación y que somos firmes en lo que hacemos. Y vengo de un lugar donde todos los días allá, al desayuno, al almuerzo, perdón, se toman un vino, una cerveza o una, ¿cómo se llamaba? O una caña. Pero si uno se deja llevar por eso, ¿en dónde termina? En la caña. ¿Sí o no? Termina torcido, ¿serio? Si uno se deja llevar, yo, sé que el Señor me hizo libre del espíritu de alcoholismo, no porque haya tomado, sino porque vengo de una generación que tomó toda la vida y gracias a Dios yo no he tomado. Pero si yo me dejo llevar por eso, ¿dónde termino? Ahí metida, porque me falta, ¿qué? Sabiduría. Dice, y Él enderezará, ¿qué? Tus sendas, tu camino. Él te va a enderezar. Solamente el Señor enderezará los caminos de tus hijos. A veces pensamos que poniéndole al chino una traba, diciéndole no salga, el chino se va a enderezar. Mentiras. El único que lo endereza, ¿quién es? El Señor. Cuando tú lo dotas de ¿qué? De esta fuente de sabiduría divina que viene de parte del cielo. Y todos necesitamos obtener sabiduría, ¿cierto? ¿Cuántos la quieren tener? Yo la quiero tener. Yo le decía, Señor, dame la sabiduría, porque entender a mi marido no es fácil. Yo, no soy el pastor. Pero es un humano. ¿Falla o no falla? Entender mis hijos no es fácil. Y entenderlos a ustedes menos. Claro. Pero es que todo el mundo dice, ay, no, es que todos somos santos. Mentira. La palabra, el único puro, ¿quién es? El Señor. ¿Cierto? Pero aquí nos está diciendo cómo obtener esa sabiduría. ¿Cuántos saben cómo obtenemos la sabiduría? ¿A través de qué?
De la palabra, miremos, Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es ¿qué? La inteligencia. Entonces, ¿cuál es el? Dice, tenemos que tener que un temor como reverente. No que yo le tengo, ay, me está mirando el Señor y mire lo que le acabo de decir a la iglesia. No, es que yo tengo que tener un temor reverente, obediente hacia Él, porque mucha gente dice, pastora, yo soy muy sabia. Le digo, ¿y qué te dijo el Señor? ¿Te vas o no te vas? Pues lo que yo decidí ya es que me voy. ¿Lo que qué? Yo decidí. A los jóvenes, cuando están en esa etapa de preadolescencia, adolescencia, pastora, es que viera, apenas lo vi en el Transmilenio, me flechó. ¿Y lo conoce? No, pero me gusta. Yo he visto muchos casos así. ¿Y dónde se conocieron? En la discoteca, en el Transmilenio, a bailar junticos, ¿cierto? No teníamos temor absolutamente de qué. Si yo les contara cómo conocí al pastor. Porque no tenía qué. Sabiduría, pero bueno, gracias al Señor lo transformó y a mí también me renovó. O si no, no estaríamos en este lugar compartiendo la palabra. Entonces, ¿es el conocimiento de quién? De Dios, de lo que es Dios para nuestras vidas. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Qué hace Dios para nuestras vidas? Es el temor hacia Él. ¿Cómo más podemos encontrar la sabiduría? Buscándola a través de la oración y la palabra. Pero miren, yo les voy a decir algo, porque a veces hacemos oraciones equivocadas. Señor, tú sabes que yo quiero ese carro, Señor. Señor, me lo voy a comprar. Voy a pedir un préstamo aunque no tengo trabajo, Señor. Yo he escuchado a mucha gente así. Además, a mí me enseñaron en un lugar que podía comprar sin dinero. Y se mete en una deuda tremenda. Pero esa no es la forma de buscar la oración para la sabiduría. Yo busco la sabiduría a través de leer la palabra y de decirle, Señor, tú no eres el que me adivinas qué tengo que hacer o cómo lo debo hacer, sino que tú eres el que me muestras a través de tu palabra con tu sabiduría si debo comprar, si no debo comprar, si debo comer, si no debo comer, si debo salir, si no debo salir o cómo lo debo hacer. Si debo invertir o no debo invertir. Porque la gente dice, pastora, extienda la iglesia, cómprele allá y cómprele allá. Le digo, ¿y la plata? Claro, porque yo actúo por fe, pero por vista también. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces le digo, pues, dice, pero tranquila, pastora, me voy a ganar la lotería. Entonces yo le dije, pues tráigame el número y me lo da. Ay, esa pastora tan carnal. No, es que nosotros tenemos que aprender a tener ¿qué? Sabiduría. Pero es la sabiduría que viene de Dios a través de la oración. Señor, yo te suplico, ¿qué hizo el rey Salomón? Le dijo, Padre, dame sabiduría. Es lo único que te pido, ¿para qué? Para comprender todo este pueblo. Porque si no me la das, Señor, yo saco a bala a todo el mundo del palacio, ¿o no? Claro que sí. Y entonces fue tanta la sabiduría de Salomón para los que la han leído, que dice que le llegaron 2 mujeres a su casa y una entonces le dijo, ¿y esas 2 mujeres en qué condición estaban? Dicen que cada una había tenido un hijo. ¿Cuál tiene aquí cara de bebé? Este es un bebé pernito grandote. Párate. No, tú. Párate. Y vamos a coger 2, a ver Laura, 2 mujeres. Ven, Paola. Es que a mí me encanta así, ¿sabe por qué? Porque me toca igual que a los niños para que se les quede la palabra y se les grabe en la mente, en el corazón, en el intelecto y en todo el ser que ustedes necesitan. Está como grandote. Es un bebé europeo, nace grande. Y entonces dice que esta mujer tuvo ¿qué? Un hijo, pero ella también tuvo un hijo. Y las 2 al tiempo. Y entonces dice que una de ellas tenía otro hijo que era Joe. Venga, Joe, para acá. Escogía a los bien alimentaditos. Entonces estaba el otro hijo. Pero ellas, entre el dormir para allá y para acá, una de ellas
ahogó al bebé, se sentó, pero no te vas a sentar encima del porque. Dice que, ¿qué? Ahogó el bebé. ¿Listo? ¿Qué hizo? Ahogó el bebé. Y entonces vino y buscó la sabiduría de quién? Del rey. Venga, Daniel. Bueno, más que ves el nombre de todos los de la iglesia. Y entonces fueron donde el rey David. Está como grande el chino. No es porque yo sea chiquita. Y entonces las dos mujeres, una de ellas, a ver, ¿cuál de las dos ahogó el bebé? Laura ahogó el bebé. Agáchese. Lo ahogó. Y entonces miró que la otra sí tenía su bebé. Mamá, hágale. Y entonces, y estaba ahí, ¿cierto? Llorando. Y ella le dijo, no, este es mi hijo. Y la otra dijo, no, este es el mío. Y se pusieron a pelear las dos. Eso, no, es mío. Pero entonces, como no se entendían, fueron ante el rey. Porque sabían que dónde estaba la sabiduría. En el rey Salomón. Porque él se la había pedido ¿a quién? A Dios. Y entonces vinieron al rey las dos. ¿Has leído la Biblia? No, esa historia. La he leído. Ah, ¡ay, qué sabia! Entonces, claro, el rey David, ¿qué hizo? El rey David, el rey Salomón, es el hijo de David. ¿Listo? Para que no me confundan. Y entonces dice, tráelo, tráelo. Las dos dicen que son sus hijos, ¿cierto? Dile, pero haber contado sabía, un rey no es para así. Un rey conoce, saber qué hace el rey. Y lo partimos por la mitad. Claro, entonces tú dices, Lo partimos por la mitad. lo vamos a partir por la mitad. No, prefiero que se lo den a ella. Igual, que se lo que... No, ella dijo, entonces ella dice, Bueno, que lo partan en mitad y mitad. ni para ella ni para mí, ni para... Eso llevó a este hombre, al rey, a decidir, a tener el discernimiento de que realmente la madre era ¿quién? La que decía, si quiere, más bien te entrego, mi hijo, llévatelo. Está grande y necesita harto alimento. Siéntalo, ¿cierto? Yo necesito más bien que se lo lleve. Y él, en ese momento, ¿qué hizo? Tuvo el discernimiento. Dice que a causa de eso, venía mucha gente de todos los lugares a pedir el consejo del rey Salomón. ¿Cuántos quieren que suceda eso? Porque de pronto uno no tiene... Tomen asiento, un aplauso para ellos por ser artistas. Dice que a causa de eso, ¿qué pasó? Vino de todos los lugares gente y apoyaba, respaldaba, bendecía a este varón de Dios. Pero eso es lo que Dios nos está enseñando, que a través de la sabiduría, si alguno dice la Biblia, está falto, porque es que lo dice, si alguno de ustedes en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Qué tenemos que hacer? Pídala. Dile al que está al lado, pídala, porque usted últimamente actúa muy brutalmente. ¿Serio? ¿Sabe? Y ahorita le voy a enseñar que si actuamos a veces brutalmente bruto. Y algunos dicen, ay, la pastora, ¿cómo habla eso? Claro que sí. Dice, si alguno dice, pídala a Dios. Dice, el cual da a todos poquito. No abundantemente, sin límites, sin extensión, porque Él es alfa, omega, principio, fin y todo lo que tú le pidas, Él te lo da en el nombre de Jesús y sobre todo la sabiduría. Sabiduría divina. ¿Sí o no? La sabiduría. ¿Para qué? Para que se revele el carácter de Dios en nuestras vidas, los mandamientos de Dios en nuestras vidas. ¿Sí saben por qué como iglesia andamos como estamos siempre? Porque a veces no tenemos la sabiduría, no tenemos el carácter, no vivimos bajo los mandamientos de Dios. Yo a veces le pregunto a la iglesia, dígame los mandamientos. ¿Mandamientos, pastora? Pues usted es la que me manda que me pare en la puerta todos los domingos. No.
La palabra nos enseña, claro, que hay unos mandamientos, que hay unos estatutos, que hay unos preceptos que Dios nos quiere llenar para que si los tomamos, los vivimos, vamos a vivir una vida diferente en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara para alumbrarme que yo no debo entrar a ese lugar, de que yo no debo tratar con esa persona, de que esa lengua que está allá a ese lado o a aquel lado me está destruyendo mi familia y que en vez de darme esperanza me va a dividir. ¿Qué lo dice? La palabra. La palabra. Entonces, estamos aprendiendo, ¿sí o no? ¿Cómo la tenemos? Con oración y búsqueda de la palabra, pero haciendo oraciones correctas, con estudio de la palabra. Tengo que estudiar la palabra, aunque para mí no es fácil. Ustedes dirán, pero es que la pastora de la pasa día y noche. No, a veces le digo, Señor, cojo la Biblia y me cojo un sueño pero profundo. Ustedes saben que yo me trasnocho, casi no duermo, y entonces digo, diablo mentiroso, no me dejo dormir, y cojo la Biblia. Claro, no, el Señor me duerme. Esa es una forma de que el enemigo toma control de uno. Es que yo no le puedo echar la culpa ni al diablo ni a nadie, yo misma. Entonces ahora, ¿qué hago cuando estoy orando con mi esposo? Le digo, amor, me tocó parar. Me dice, ¿pero para qué? Arrodíllate. Le digo, no, amor, toca leer la palabra así, para allá, para acá. El Señor, tu palabra dice esto y no sé qué. Y vamos a orar. Yo sí, mi amor, vamos en voz alta, con los ojos cerrados, pero si no me coge el sueño profundo. ¿Para qué les cuento mentiras? Que soy la super espiritual. Y que todo el tiempo, no, porque necesito aprender para enseñarles a ustedes, porque necesito aprender para instruir mis queridos yernos que me gané ya en el nombre de Jesús, porque son una bendición para mí, porque necesito la justicia de Dios para que cuando mis hijas me llamen y me digan, mamá, es que él, entonces yo le digo, le doy el consejo, ¿sí saben? Que yo les doy el consejo a mis hijas. Y entonces cuando les doy el consejo me dicen, mami, pero es que yo no soy su discípula ni otra de la iglesia. Digo, mi amor, eres mi hija, pero cuando me pides un consejo espiritual, eres otra de la iglesia para yo ser justa y equilibrada. O si no, yo me voy a favor tuya. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que aprender a ser ¿cómo? Justos. Porque cuando no somos justos, pues entonces estamos con la sabiduría humana. Y la sabiduría humana me dice, sepárese. ¿Qué hace con ese? Destruya. Pero cuando yo tengo la sabiduría de Dios, le digo, mi amor, ora. Porque cuando no oras, la vida no cambia. Para que Dios te dé sabiduría y lo puedas consentir, amar, levantar, edificar, transformar. Porque la mujer sabia edifica la casa, más la necia con todo lo destruye. Y por tener necedad no logramos tener ¿qué? Sabiduría. Dios nos está llamando a tener ¿qué? Sabiduría. Entonces, tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria. En estos días hablaba con alguien que dije, voy a compartir eso para que no se ofenda. Y a veces nosotros decimos, yo en mi familia solo amo a tal persona. Y ya le dije a ella, le voy a compartir. Porque mire lo que dice la Biblia en Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige Dios. Entonces, cuando tú tienes la sabiduría de Dios, aprendes a tener una vida con Jesús, con la palabra, con la sabiduría divina. Él es la que nos ayuda a discernir ¿qué? La voluntad de Dios para momentos difíciles y para momentos de bendición. A tomar decisiones basadas en ¿qué? En la justicia y en la verdad. ¿En qué? En la justicia. Entonces yo le dije a esa persona, en cambio yo amo a todo el mundo. Porque cuando tú tienes sabiduría, tú amas a todo el mundo. No importa que te hayan dado una puñalada, tú lo tienes que ¿qué? ¿Qué hizo Jesús cuando Judas lo vendió? Lo amó, ¿sí o no? Lo bendijo. Cuando alguien viene y habla mal de ti, tú le dices, eres el más fiel que tengo en mi reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú tienes una persona que no te ama porque tú sabes que repeles con ella, tú la visitas y le llevas la bendición en el nombre de Jesús. Porque esa es la vida cotidiana que el Señor nos está llamando a vivir. Aprender a ser ¿qué? Justos. Me ayuda a amar mi suegra y que mi yerno me ame a mí. Yo ahora veo a mi yerno y lo veo que me salva con una felicidad que ya me quiere tener metida en la casa de él, pero a distancia.
No. Pero tenemos que hacer que ellos nos amen. ¿Por qué? Porque yo soy el reflejo de Cristo. Yo no soy el reflejo de Esmeralda con el carácter mundano, sino el carácter divino que le dice, ven mi hijo, yo te amo. Yo te bendigo, eres mi hijo, pero de verdad mi hijo de corazón. Yo ahorita en estos 2 meses que estuve allá con mi otro yerno, lo amé tanto, tanto también. Porque yo, como no lo tenía cerca, pues lo había tenido cerca unos meses, pero no tan cerca. Y esos europeos que son atravesados y no creen en Dios y son así como, adeu, no creo, no tengo. ¿Ustedes sí saben que ellos son así? Dios soy yo mismo. Y terminan siendo el gran yo soy ellos. Pero cuando yo le decía, ¿quiere leer la palabra? Mañana. No le puedo decir que siempre me dijo, ay, sí, suegrita. No me dice ni suegra, me dice, la Esmeralda ya nos quiere meter esa Biblia por acá y sacarla por acá. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Odiarlo? Amarlo y decirle, si a mí me costó llegar al Señor, porque una jefe todos los días me decía, Esmeraldita, Jesús la ama, Esmeraldita, Jesús la ama. Yo, ay, cállate, cállate que me desesperas. Yo tengo que entenderla a él, que algún día yo también hice lo mismo. Hasta que esa jefe un día me llegó, Esmeraldita, es que estuve tan grave en el hospital que el Señor me calzó una muela. Yo sí, abra la boca, le hice. Porque esa era la incredulidad de quién, mía, pero yo para entender la sabiduría divina, que no es la humana, tengo que recordar de dónde me sacó Dios y cómo me ha vestido de su gracia, de su verdad y de su amor. Porque si no es por eso, yo no tengo de verdad la imagen de Dios en mi vida, de Cristo en mi vida. Y eso es lo que tenemos que revelar. Yo he conocido familias que no se hablan por años. Es que no la visito, es que no lo saludo y si me mira pues de malas. Y cristianos, ¿dónde está la sabiduría divina? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la benignidad? Que es Cristo en nuestra vida revelada. Eso lo dice la palabra. Es que la pastora no hizo lo que yo quería. Pues que yo no hago lo que usted quiere. Yo hago lo que Dios quiere que yo haga a través de la palabra de Dios. En días pasados alguien dijo, ay pastora, deberían invertir más en ayuda social y vamos y repartimos. Le digo, ¿y cuánto das tú? Pues pastora, espere que gane. Digo, pues que usted gana, pero si usted no siembra, usted no tiene derecho a opinar. ¿O sí? ¿Sí? Tan chévere que es manejar lo de los demás, pero no manejar lo suyo propio. Pero el Señor nos está llamando a que tengamos ¿qué? ¿Qué tenemos que tener? Sabiduría. Que así tú traces un camino. Tengo otra mujercita preciosa en la iglesia que todo el tiempo me dice, me voy para tal lado, pastora. Y cada vez que ella hace un plan, el Señor se lo desbarata. ¿Pero sabe por qué? Porque no pone todo en las manos del Señor. Cuando tú pones todo en las manos del Señor, el Señor endereza tus veredas. El Señor hace que todo lo que tú tienes son pasos firmes en el nombre de Jesús. ¿Pasos cómo? Firmes en el nombre de Jesús. ¿Cómo manejas tus relaciones interpersonales? Eso nos debe servir la sabiduría para una relación interpersonal. Mira lo que dice la palabra. Sé como bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué tenemos que tener en el corazón? ¿Qué tengo que tener? Un corazón que perdone. Un corazón que se le vaya el resentimiento. Pastora, pero yo ya perdoné. Tráigalo y verá que yo ni siquiera lo saludo. Pero perdoné. Y si la mujer va a visitar, yo lo perdoné, pero que no venga ni a pisarme la puerta de mi casa. ¿Se han visto esas personas? Yo gracias a Dios que le estoy pidiendo al Señor tanta sabiduría para que mis yernos me amen y me inviten cada rato. En serio, no es fácil. ¿Cuánto lo creen? No es fácil. Yo tuve una buena suegra, gracias al Señor. De verdad que excelente. Y 2 suegros también que están a la distancia, pero también los tuve excelentes. Sí, o sea, para mí fueron, pero al principio no lo eran. Mi suegra sí siempre fue la excelente, pero al principio me retorcía cuando los veía. Yo decía, les voy a decir de qué se van a morir. Porque tenía ¿qué? Resentimiento y sabiduría propia. Es que con Esmeralda nadie se mete. Si supieran de dónde salí yo.
La familia de la Victoria que le dicen los venados. ¿Ustedes saben que en la Victoria nos decían los venados? Y el venado era que si uno éramos 7 hermanos, ¿no? Si alguien se metía con uno, todos llegábamos ahí. Y me encanta contar. Es que a mí me encanta porque es donde veo la gloria de Dios. Y todos llegábamos ahí. Entonces llegaba mi hermana. Ustedes han visto a mi hermana que es preciosa. Era Jean-Claude Van Damme. ¿Quién se metió con este? Y llegaba el otro con los guantes de bonceo. Y llegaba el otro y llegaba el otro. Y yo llegaba con un palo ahí. Como, arre plata. Y entonces nadie se metía con nosotros. Pero porque teníamos que nuestra humanidad despierta, nuestro pecado, nuestro resentimiento, nuestra violencia, nuestro deseo de no dejarnos de nadie. Pero cuando conocimos del Señor, yo dije, basta. La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y yo quiero ser hija de Dios. Y para ser hija de Dios tiene que traerle paz a esta iglesia, paz a mi mamá, paz a mi hermano, paz en la ciudad, paz donde quiera que yo esté en el nombre de Jesús. Porque quiero ser ¿qué? Hija de Dios. Porque tengo que tener una vida cotidiana donde la sabiduría sea la que me brote por las venas, por los poros, por todo lado. Pero eso, y cuando a veces nos da la chiripiorca, ¿ustedes han visto mujeres que les da la chiripiorca? Gracias a Dios. Esas no existen en esta iglesia. Ay, gracias a Dios, le tocaron. Cuando nos da todo eso, no, yo les cuento algo que cuando a mí me daban tiempos anteriores, mi pobre marido era, ¿qué necesita mi amor? Ay, hermoso, lo que tenga, yo sé el que yo quería. Pero yo me entraba al baño y decía, Señor, no le quiero hacer daño. ¿Qué es lo que tengo en mi interior? Esta parte hormonal que no la aguanto, Padre. ¿De verdad? Dame sabiduría para que cuando yo salga de este baño lo pueda mirar con ojos de amor y no con ojos de cocodrilo, que lo quiero sacar de acá. Sí, eso es lo que tenemos que vivir a diario. Nosotras las mujeres no sabemos vivir a veces en sabiduría, entonces los mandamos como a los peones. Y a nuestros maridos los debemos mandar bien, con amor. ¿Ustedes quieren que un hombre haga de todo? Dígale que es el mejor para todo. Mi amor, tú eres el mejor, el que mejor cocina, el que mejor tiende la cama, el que mejor lava el baño, eso. Y ustedes ven a mi esposo, ustedes llegan y todo lo tiene impecable. ¿Pero por qué? Porque cambié mi lenguaje, porque Dios me dio sabiduría y me falta más. Me falta muchísima. Entonces tenemos que ser comprensivos, que si a ese hermano se le cayó el diente, yo no me le burlo. Mueco. ¿Y usted no va a sonreír hoy en la iglesia? ¿Ustedes han visto a las personas que todo el tiempo hacen bullying? Y critican y destruyen. Y pastora, pero ¿no se ha dado cuenta cómo come? Es que ese no comió, se tragó todo lo que traían. Pero el Señor acá nos está llamando a ser ¿qué? Comprensivos, misericordiosos. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que tener? Misericordia del hermano que está pasando por un proceso. He escuchado mucha gente, se lo merecía. Dios nos guarde de decir se lo merecía, porque lo que usted diga que se lo merecía se le regresa a su vida. Por eso es que muchos dicen, oiga, pero es que cuando yo no conocía al Señor yo tenía como platica y ahora esos malosos, ¿por qué sí la tienen? Entonces yo les digo, bueno, vayan y lean el Salmo 37. No se lo voy a predicar hoy, pero lean el Salmo 37. ¿A dónde terminan ellos? ¿Y qué tengo que tener para poderle expresar a esa persona? ¿Qué tengo que tener? Sabiduría. ¿Saber qué? Restaurar al que está caído. Esta es una iglesia donde todos se restauran unos con otros, ¿sí o no? Se saludan, no, hermano, ¿cómo le fue esta semana? No, oré, tuki. Pues yo tampoco. Pero unámonos y oremos. Yo he escuchado, yo tengo mujeres acá que dicen, pastora, me uní con alguien que estaba bajo de nota y nos hemos puesto a orar. Eso es bendición. ¿Eso es qué? Sabiduría divina que viene del cielo, ¿cierto? Sé bondadoso, bondad con la gente. Porque usted saluda solamente a unos pocos y porque no se saluda con todo el mundo. Algunos dicen, pastora, es que cuando me toca, siento como un pegante. Ayer estábamos con mi esposo en un lugar y entró un hombre y todo el mundo lo miró y yo me estaba comiendo un helado porque me encanta el helado. ¿Cuántos quieren heladito? Y él lo estaba comiendo así con esa sed y me volteé y me dice, ¿me compra unas bolsitas? Y yo, claro.
Y me quedó mirando el helado. Y yo. Entonces le dije a la señora, ¿me hace un favor? ¿Me le da un helado? Dijo, claro. Y se pagó el muchacho las bolsas. Entonces, cuando él iba saliendo, oiga lo del helado. Le dije, no, yo se lo pedí. Yo le voy a dar el helado. Porque yo, si quiero, yo lo siento a mi lado. Porque el Señor nos llama a eso. ¿Saben qué? Muy poco se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Algunos tienen algo y creyeron que lo tienen todo. Y vuelvo, insisto, no hay muerto con trasteo. Porque todos vamos a parar al mismo hueco. Y como llegamos, nos vamos. Por eso, si quieres tener la sabiduría divina, sea como bondadoso. Téngale amor a todo el mundo. Salude a todo el mundo. El hecho de que hayamos tenido un poquito, porque mira, ya no vivo en la Victoria, vivo en el country. ¿Y no vivo en la misma casa? Tengo la misma cama, el mismo esposo, la misma bendición. Claro, y lo amo con todo mi corazón, ¿no? Porque no crean, lo amo día y noche. Le digo al Señor, en esos mesecitos que estuve allá, lo pensaba todo el tiempo. Y le decía, y sobre todo al principio lo pensé más. Y ya después decía, Señor, ahora tengo que pensar en ti, ¿qué hago para ti? Porque tengo que pensar en quién me da la sabiduría. ¿Quién me da la sabiduría? Dios. Y cuando Él le da la sabiduría a uno, dice que las puertas se abren. Porque no es el contacto, son las puertas que el Señor abre a nuestras vidas. Y empezamos a vivir en paz, en justicia, como dice la palabra. Dice, y el fruto de justicia se siembra para paz en aquellos que hacen ¿qué? Paz. Yo le digo a la iglesia hoy y me digo a mí misma, si usted quiere guerra en su casa, siembre guerra en las demás familias. Si usted quiere paz, siembre paz. Si usted quiere que nadie hable mal de usted, no hable mal de nadie. ¿Eso es qué? Sabiduría. Eso es lo que está diciendo la palabra. Viva ese testimonio de una vida llena de sabiduría. Maneje bien el tiempo que Dios le ha dado. Manejen mujeres. ¿Cuántas mujeres jóvenes hay acá? 3. ¿Cuántas mujeres jóvenes? Manejen bien los recursos. Porque es que no alcanzan a recoger el sueldo cuando mañana ya no tienen nada. Y después le están diciendo que Dios tiene la culpa porque no les dio el marido, porque no les dio. Mujeres, manejen bien lo que Dios les da. Colóquenlo en las manos de Dios, porque en las manos de Dios se multiplica y en las tuyas se disminuye si está haciendo todo humanamente. Manejemos bien lo que Dios nos está entregando. Maneje bien el tiempo. El tiempo a veces se nos va en las redes. Entonces se levantan redes, se acuestan redes y terminan enredado. Claro, porque de lo que tú pruebes, eso eres tú. Tú eres lo que comes, lo que miras, cómo caminas, lo que lees y con quién andas. ¿Ustedes no han visto que ustedes forman chinos súper juiciosos? Y un momento a otro se encontraron el parche en la universidad y todo, sí, todo bien, Mari. O sea, y nos vamos para tal lado, ¿no? Y los papás a veces se dejan de los hijos. No, papi, usted es más bobo. Últimamente, pues en la iglesia todo el tiempo y no nos hemos dado la polita. Acordé que esa nos endulzaba, papi. Y entonces esos papás se olvidaron que les endulzaba para destruirlos. Para llevarlos a una calamidad, de verdad. Porque si tú algún día tuviste un antecedente de licor, no te pruebes ni media. No lo vuelvas a hacer. ¿Eso se llama qué? Sabiduría. Mira en lo que termina el Salmo. Yo no les quiero decir esto, pero es que a mí me encanta lo que dice la palabra. Dice el Salmo 119, 67. Dice acá, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Cuando tú no tienes disciplina, ¿qué hay? Cuando no tienes sabiduría, ¿qué tienes? Te desvías. Y entonces te desvías y el Señor, ¿qué hace? Te disciplina. Y después nos duele ¿qué? La disciplina. Pero ahora sigo cerca tu palabra porque tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame, Señor. ¿Qué tenemos que decir al Señor? Enséñame, Señor. ¿Cierto? Enséñame. Mira, esa es una palabra. Y mire lo que dicen. Vengan y escuchen mi consejo. ¿Quién lo está diciendo? Vengan
ignorante, bruto, negligente. Porque eso nos está diciendo, uy, no, ay, no, pastora, claro, vengan. Porque antes dice en el Proverbio 1:22, dice, simplones. ¿Cómo nos llama? Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? ¿Y cuál es la ignorancia? Hermano, la vieja lo dejó, consígase tres, que porque mujeres es lo que hay. Y hartas. Allá tuve la oportunidad de estar con una persona cerca, cuidándola, ¿no? Cuidándola, entre comillas, que era algo muy sutil, sino que sé que el Señor tenía algo especial para mí ahí. Y entonces alguien me presentó a otra mujer, dijo, esa es mi hermana, hace 3 meses se le murió el marido. Y yo, sí, pero no está triste, porque yo iba a consolarla, ¿no? Porque cuando a alguien se le muere el marido, terrible, yo digo, es su otra mitad. Entonces dijo, no, es que él se murió y ya tiene otro. ¿Sí ve cómo nos sorprendemos? ¡Ah! Pero es que la simpleza no solamente es para esa área, es para todo. Mira, ¿sí ves? Simplones, porque nos dejamos guiar por lo que el mundo nos ofrece. ¿Dónde nos absorbe el mundo? ¿Hasta cuándo insistirán en qué? En la ignorancia de nuestros corazones, pensando que lo que nosotros hacemos, decidimos, pensamos es lo que creemos que es correcto. Eso es lo que está diciendo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas para decirle al otro que no tiene? ¿Hasta cuándo? ¿Nos dice la Biblia o no nos lo dice? Porque no soy yo la que lo regaña, es el Señor. Lo que pasa es que yo tengo voz de trompeta. Necios, ¿hasta cuándo, hijos que no le hacen caso a sus padres, que no obedecen? ¿Hasta cuándo, padres que dejan que su hijo haga lo que le da la gana? ¿Hasta cuándo? Eso nos está llamando el Señor a hacer. ¿Hasta cuándo? Dice, los llamé a menudo, pero no quisieron venir. ¿Quién nos está llamando? El Señor, para obtener ¿qué? Sabiduría. ¿Hasta cuándo, mujeres, no valoran lo que tienen a su lado? ¿Hasta cuándo no aman lo que Dios les ha llamado a hacer? Yo algo que le estoy pidiendo al Señor, Señor, donde quiera que yo vaya, predicaré tu palabra. Y conquistaré almas, Señor. Y dejaré la semilla ahí. Y estuve allá y como 15 personas más o menos me gané. Pero a ninguna le dije que era pastora, porque ¿quién es más importante, yo o el pastor de pastores, Jesús de Nazaret? Y fui a una iglesia que la busqué, que era pentecostal, bueno, pero estaba la palabra. Y allá le dije, pastor, mire, le traigo estas almitas, yo soy de Colombia, para que usted las cuide. Y al otro también le dije, aquí le traigo estas almitas, cuídelas, pastor. Digo, ¿usted se va a quedar? Le dije, no, porque tengo que regresar a Colombia. Y me pasaban allá a hablar, pero yo decía, Señor, me da una pena, porque yo no vengo a que me salten a mí, sino que salten al Rey de Gloria, al que vive por los siglos de los siglos, al que todo lo puede. Y la gente estaba presta. Lo que pasa no es que la gente a veces, claro, la gente tiene su mente entenebrecida, pero si va alguien allá, y si vienen a Colombia también, hay alguien que está lleno de la sabiduría de Dios para que los impregnen. Tenemos que impregnar. Si ustedes no lo hacen, nosotros lo haremos en el nombre de Jesús. Caminaremos hacia donde el Espíritu Santo nos diga. Llevaremos realmente la palabra. Eso es lo que dice el Señor. El Señor nos bendecirá en todas las áreas si le pedimos sabiduría. Pero la gente dice, Señor, quiero sabiduría solamente para ser rico. Entonces el Señor dice, ay, hágase rico, mijito, porque yo lo que quiero es que me pidas sabiduría. ¿Para qué? Para discernir si debes hacer este negocio o si debes hacer el otro. Discernir si debes ir a este lugar o no debes ir. Si compras, si no compras. ¿Sí o no? Para discernir si te comes la empanada o si te comes la lechuga. Yo ayer le dije a mi esposo, amor, ni un pan más. Y él me dijo, pero por favor no me castigues. Le dije, mi amor, la glucosa se te sube y yo necesito mi esposo vivo. Yo tengo que cuidarlo. No obligarlo, cuidarlo. Pero todo esto se llena a través de ¿qué? La sabiduría. Dice, les tendí la mano. El Señor nos está tendiendo la mano, te dice, vengan. Pero dice, no entendieron. Es que lo dice claro. O sea, yo creo que no tengo necesidad de predicar porque la palabra lo habla todo. Dice,
no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Miren, a causa de no escuchar y de no aprender sabiduría, muchos hogares se acaban. Muchos hijos están vueltos nada. Y entonces cuando llegan a los 60 años, ¿por qué yo tuve que haber abandonado mi hogar, mi esposa, mis hijos? ¿Por qué? ¿O tuve que yo haber cambiado a mi esposo? ¿O por qué? No, acá la palabra lo está diciendo. Dice, por eso me reiré cuando tengan ¿qué? Problemas. El Señor le da, ¿sí o no? Te lo advertí, te lo dije, pero no me hicieron ¿qué? Caso. No nos burlemos más de lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Necesitamos qué? ¿Sabiduría para diezmar o no? ¿Para ofrendar? Pero algunos dicen, no, pastora, es que con este mínimo me alcanza para de pronto comprarme los tenis de 500. No, todo es obediencia. Sabiduría, sabiduría. Si tú tienes sabiduría, viene todo. Dice, más adelante, por tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir su manera y se ahogarán en sus propias ¿qué? Intrigas. Eso lo dice en el Salmo, en el Proverbio 1:31. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte y los necios son destruidos por su despreocupación. Yo he visto madres clamarle a sus hijos, por favor, hijo, no salgas. Tuvimos una vez un discípulo donde la mamá le dijo, no salgas, hijo. Yo quiero que ya, que dejaste la droga, dejaste aquello, no salgas. Y el simplón, cuando la mamá se durmió, dejó 2 almohadas. Sacó el carro de la mamá y después por noticias se murió tal persona. No escuchó. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos para hacer que tengamos conocimiento. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y es el tiempo como de reflexionar. Yo no vine a regañarlos. Yo solamente, esta palabra me la tomo yo primero. Yo le digo, Señor, ayúdame a dejar tantas simplezas porque a veces quisiera ahorcar a mucha gente. ¿Serio? Pero tengo que pedirle al Señor sabiduría para ser agradecido. ¿Ustedes han visto gente ingrata? Tremendo. Usted les da la mano y es como el perro, se la quitan. Y Dios nos llama, ¿sean qué? Agradecidos. Parte de la sabiduría es el agradecimiento. Gracias, Señor, por lo mucho y gracias por lo poco, pero gracias. Vamos a orar. Levántate y vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús,